Atrapados en sus propios miedos, miles apoyan a Donald Trump. La meta, fuera de aquí, solo hay espacio para los verdaderos ciudadanos. El supremacismo blanco sigue creciendo. Hoy Donald Trump ha subido a un nuevo nivel, un nivel muy peligroso porque cuando un líder tiene éxito y apoyo por otros como él, lo que sigue es la expansión. Ahí está Hitler y muchos líderes que quieren expandirse y ver el mundo a sus pies. Hoy estamos en el amanecer de una nueva era. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, anticristo, líder, populista o criminal. Comenzamos. America was built by and for the white Christian people of this nation. One people, one nation, and immigration. You will not replace us. If you don't speak English and don't contribute, get out. Qué interesante ver a las congresistas demócratas progresistas que originalmente llegaron de países cuyos gobiernos son una completa y absoluta catástrofe, los peores, más corruptos e ineptos en todo el mundo, gritando viciosamente a la gente de los Estados Unidos, la nación más grande y poderosa de la tierra, cómo se debe dirigir nuestro gobierno. ¿Por qué no regresan y ayudan a reparar los lugares totalmente rotos e infestados por el crimen de los que vinieron? Luego vuelvan y muéstrennos cómo se hace. Las congresistas demócratas han estado arrojando algunas de las cosas más viles, odiosas y repugnantes que jamás haya dicho un político en la Cámara de Representantes o el Senado, y aún así reciben un pase y un gran abrazo del Partido Demócrata. Horrible que sean anti-Israel, anti-Estados Unidos y pro-terroristas. Donald Trump atacó así a estas 4 congresistas de Estados Unidos de ascendencia extranjera, quienes lo han criticado por sus políticas racistas. Ocasio-Cortez, de ascendencia puertorriqueña, Tlaib, hija de padres palestinos, Ayanna Pressley, afroestadounidense, y Ilhan Omar, de Somalia. Se mudó a Estados Unidos cuando era niña. Nuestro país es libre, hermoso y muy exitoso. Si odias nuestro país o si no eres feliz aquí, puedes irte. Donald Trump. We all know that AOC and this crowd are a bunch of communists. They hate Israel. They hate our own country. They're calling the guards along our border, the Border Patrol agents, concentration camp guards. They're anti-Semitic. They're anti-America. Donald Trump, go away. Hey, hey, oh no. Donald Trump has got to go. Despite the occupant of the White House attempts to marginalize us and to silence us, please know that we are more than 4 people. We ran on a mandate to advocate for and to represent those ignored, left out, and left behind. Many members of Congress have called for his impeachment because of his utter disregard and disrespect of the United States Constitution. And despite this and other many attempts to distract us, I remain focused. We remain focused on holding him accountable to the laws of this land. Make America white again. They want to make sure that people, certain people, are counted. It's really disgraceful. Trump ha dado la orden para que en estos días se realicen deportaciones masivas. ¡Abra la puerta! Hospital de detención de migrantes. Eran seleccionados y deportados incluso los blancos con métodos de eugenesia. Les medían las cabezas y la inteligencia, buscando la raza superior. There were all these millions of people who come through here, and I see them all. People of every color, shape and size. Es una crítica a la discriminación y también homenaje a la fuerza de los migrantes que sí pasaron y construyeron Estados Unidos. They were at last home. Excelente reportaje. Veíamos a la isla Ellis, esa isla donde llegaban muchos migrantes y unos eran
o muchos eran rechazados y otros veían así con sus ojitos Nueva York. Hoy tenemos invitados de lujo. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón, muchas gracias al equipo de Madrid, muchísimas gracias a usted por estar ahí siempre en las redes sociales. Rubén Luengas, uno de los periodistas de más prestigio en Estados Unidos, ya lo tenemos ahí. Y Eurico Campano, periodista de renombre en España, famoso por su agudeza y claridad. Amigos, ambos, es un honor que estén en el programa. Y fíjate, los tres nos pusimos camisa rosa, o más o menos rosa, o algo así. Bueno, no fue coincidencia seguramente. Eurico, comienzo contigo. La primera pregunta, pues no tengo primera pregunta, quiero dejarlos libres. Más bien quiero saber tu reacción a lo que está haciendo Donald Trump. Eurico. Mi reacción, voy a empezar con una broma y me lo vas a permitir, Roberto. Muy buenas tardes, noches. La broma habitual, para no empezar deprimiéndonos ya, indignándonos hasta el extremo en algo tan grave y tan serio como lo que está ocurriendo. Trump es un mono con una pistola en la Casa Blanca, también en este caso. Él trata de dominar la agenda informativa, sabe que las cañas se le van a empezar a tornar lanzas, ya está ocurriendo, sabe que está prácticamente en el último año de su mandato, tiene que empezar a empujar fuerte, ya hemos hablado en esta mesa con respecto a otros asuntos, básicamente al chantaje a Irán, de esto, y ahora pues bueno, le ha dado un aire a él o a alguno de los que le asesoren o le aconsejen, desconocemos si tal vez su yerno o su propia hija Ivanka, o vaya usted a saber quién, y el domingo se descuelga con un tuit absolutamente absurdo, estúpido, irracional. Lo sería ya de cualquier ciudadano corriente, de cualquier persona que tuviera un mínimo perfil público, pero hombre, es que es el presidente de los Estados Unidos y estamos ya en un abierto ataque racista contra 4 representantes del Congreso norteamericano que son ciudadanas estadounidenses de pleno derecho independientemente de sus lugares de origen. Es racismo, es supremacismo blanco. Creo que no habéis escatimado ni uno solo de los adjetivos calificativos que se puede aplicar y se debe aplicar a esta absurda posición de Trump. Creo que las congresistas han hecho un ejercicio de paciencia contestando educadamente al presidente. Eso sí, alguna ha señalado que no es más que un ocupante. En España, en términos legales, diríamos un semoviente, ¿no? Como una especie de ser, que es una expresión castiza para alguien que no sabes muy bien si conserva el 100% de vida inteligente, si es que la tuvo alguna vez, pero que ocupa de una forma interina un espacio en la Casa Blanca. Oye, Eurico. Solamente hay una, nacida en Somalia, como se sabe, pero insisto, estadounidense Eurico, de pleno derecho, que quizás bordeó un poco la línea roja, que es a lo que se está agarrando Trump criticando a Israel. Pero, de hecho, y termino con esto, Roberto, porque no quiero alargarme en la primera intervención, Trump yo creo que se ha dado cuenta, y sus asesores, del gravísimo error que han cometido y lo han desviado ya del terreno étnico, que es absolutamente inaceptable, inconcebible, intolerable, al terreno ideológico. Solo para que cierres esto, Eurico, pero Trump dice que si un migrante llega a tu país, pues no tiene derecho de decirte cómo gobernar, Eurico. Eso es una estupidez, porque no son inmigrantes, son ciudadanas estadounidenses de pleno derecho. En España, la legislación en los estados europeos varía y se modula en cada caso, pero en España los extranjeros, aunque no tengan la nacionalidad española, tienen derecho a participar en algunos comicios, y si la tienen, por supuesto, más, elecciones municipales, elecciones locales. Bien. Y por supuesto tienen derecho a participar, por utilizar un término que es poco común en castellano, en la gobernanza, en los asuntos públicos de sus estados. Y ellas no es que sean ciudadanas que tengan derecho pleno al sufragio activo y pasivo, es que son elegidas, han sido elegidas congresistas de los Estados Unidos con todos los derechos y a todos los efectos. Bien. Rubén, y Trump lo sabe. Rubén, igual para ti, bueno, ¿cuál es tu reacción de haber escuchado algo de este señor? Gracias, un saludo, Roberto, y también a Eurico allá en España. Mira, justamente estoy leyendo un libro que lo muestro rápidamente, Esperando a Trump, los antecedentes históricos del nuevo viraje norteamericano, por un investigador mexicano, José Luis Orozco, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no es casual que tenga en la portada estas figuras que todo el mundo identifica del KKK. Si leemos este libro hasta donde voy, el señor Trump no solamente está buscando satisfacer
con estas actitudes antidemocráticas, racistas, xenófobas, no solamente está buscando satisfacer a su base para buscar la reelección en el 2020, sino que realmente podemos rastrear, como lo hace este autor en este libro, estos antecedentes históricos que permitieron que el señor Donald Trump esté ocupando la Casa Blanca. Por lo tanto, esto va en contra del mito de la gran democracia, de la gran pluralidad. Hay un porcentaje importantísimo de personas en los Estados Unidos que ahora les dio luz verde el señor Donald Trump para salir, por así decirlo, del closet y expresar sus sentimientos racistas, xenófobos y en contra de las mujeres. En el caso específico de estas 4 congresistas, hay que recordar, Roberto, que la misma Nancy Pelosi, desde el Partido Demócrata, la lideresa de la Cámara Baja, ella misma ha estado en contra de estas 4 congresistas porque se han salido de la caja y han estado realizando las críticas justas y necesarias para que en Estados Unidos se pueda hablar de una genuina pluralidad y de una auténtica democracia. El señor Donald Trump es evidente, ya es conocido por todos, es lugar común, busca reelegirse, pero evidentemente apelando a estos antecedentes históricos que son muy peligrosos. Nancy Pelosi también comete una crítica en contra de estas 4, aunque luego más o menos defendió y atacó el lenguaje utilizado por Trump, pero está poniendo en charola de plata a estas 4 congresistas de color, por lo menos no del representante de los Estados Unidos, que es el WASP. Les está dando alimento a la ultraderecha norteamericana representado en la Casa Blanca por el señor Donald Trump, que tiene vínculos con lo que tú estuviste diciendo desde un principio, tiene vínculos con personas que en Estados Unidos promovieron la eugenesia y que actualmente han redactado leyes y están ahora en el círculo de poder, como el señor Chris Kobach. Están en el círculo poder de Donald Trump y han estado incluso financiando y financiados recíprocamente por organizaciones de la eugenesia, que bien retrató el gran escritor Edwin Black en su maravilloso libro La guerra en contra de los débiles, War Against the Weak. Esto está vigente en los Estados Unidos, Trump lo sabe y evidentemente quiere un Estados Unidos para el ideal racial y religioso que según él debe ser Estados Unidos. Bien, pues ya nos lo explicaste muy bien ahí, Rubén, y ahora, bueno, al rato nos vas a decir ¿y por qué existe ese tipo de gente, Eurico? Yo te pregunto, ¿por qué es peligroso esto? ¿Puede provocar que el odio entre el pueblo explote y pueda llevar a futuro una guerra civil en Estados Unidos? ¿O es imposible? Y algo que me preocupa mucho más, porque finalmente sería un asunto interno de Estados Unidos, si se ve así o si esta es la visión de ser humano, después ya lo hemos visto, Donald Trump le está prendiendo fuego al comercio en todo el mundo, pero después querrá imponer su ideología. Hay muchos brotes de nacionalismo en Europa, hay muchos brotes de supremacismo en Europa, justamente por Steve Bannon, que es amiguísimo de Donald Trump. Por favor. Pues me lo has dejado en suerte, efectivamente. Esto es muy peligroso, esto no lo puede hacer un ciudadano, pero un representante público menos aún, y el presidente de los Estados Unidos menos aún, porque Trump es presidente por virtud de la ley electoral norteamericana. Ya sé que tuvo 3 millones menos de votos que Hillary Clinton, pero indudablemente es presidente porque le han votado muchos millones de norteamericanos. Increíblemente, pero le han votado y es presidente. Y con estas declaraciones lo que está haciendo es echar a la gente a la calle, empezar a sembrar más odio, si cabe, del que puede anidar en los corazones de algunos extremistas, de millones de extremistas norteamericanos. Estoy pensando en estados del sur, en estados del medio oeste, para tener ya una justificación. Hombre, si el presidente, si el líder, si el foco que ilumina nuestro camino nos está dando la razón, vamos a por ellos, como en los tiempos del Ku Klux Klan de los años 60. Fíjate que habéis empleado un término que es así, pero es tremendo. Esto de WASP, yo hacía años que no lo escuchaba porque, bueno, pues creía que Estados Unidos, después de 8 años de presidencia de Barack Obama, con Hillary Clinton, por cierto, como excelente secretaria de Estado, pues había evolucionado, todos habíamos ido hacia adelante. ¿Y qué nos encontramos? Esto. Y el problema, como tú bien dices, Roberto, es el efecto contagio. Aquí, en España, tenemos un fenómeno populista reciente que no se parece gran cosa. Hablo de un partido llamado Vox, no se parece gran cosa de todas formas
el partido de Marine Le Pen en Francia o a la Liga de Salvini. Quizás se parezca un poco más a los húngaros de Viktor Orbán, pero todos tienen, digo sobre todo en su punto de vista, Vox por ejemplo es un partido muy ultraliberal, muy neocon, por utilizar términos norteamericanos en sus planteamientos económicos. Marine Le Pen es mucho más proteccionista, Salvini llevará a Italia a la ruina. Sí se parecen a Orbán, al húngaro, en el ultraconservadurismo, en ese esencialismo antiglobalismo, porque además ellos lo denominan así, que considera como enemigo en primer lugar al diferente, al que amenaza tu cultura, al que amenaza tu estabilidad. Ellos Eurico, definen como grandes críticos del multiculturalismo. Te voy a detener. Y en una crisis económica como la que está viviendo y social Europa, sí. Te voy a detener porque estudiando, quizá le estás dando al clavo, estudiando qué es lo que los hace así. ¿Cómo le contestarías justamente a ese supremacista ultraconservador que te dice que un blanco es superior a un negro, a un latino, y que como evidencia te muestra que los países más desarrollados y más poderosos son Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, países nórdicos, los países blancos, y que veas a los países negros que no pudieron defenderse ante los blancos porque los blancos son más fuertes y por eso se impusieron y colonizaron a través de la historia? Te pregunto esto porque muchos de los blancos que desprecian a los demás piensan así. ¿Cómo lo resuelves, Eurico? Rápido, porque también me lo tiene que resolver Rubén. Pues lo resuelvo de una forma muy sencilla. Primero, que hombre, atiendan simplemente a lo que les dicen sus sentidos, ¿no? Cuando tú ves a un africano que nos saca media cabeza, a un europeo medio, que tiene un cuerpo genéticamente mucho mejor dotado en todos los aspectos, pues hombre, considerarlo una raza inferior, perdóneme que se me descienda al terreno de lo concreto, pues es un poco chusco. Pero es que además le recordaría lo que se dice siempre, lo que se recuerda siempre a los supremacistas y a los racismos, que esa es la mayor manifestación de complejo, de debilidad, de miedo, de inseguridad, el odio al diferente, el señalar al distinto, porque diciendo, como dices, que es falso, que es inferior a ti, lo que estás denotando es lo que tienes en alojado en tu cerebro, que es que realmente le tienes miedo porque puede llegar a dominarte. Y además le recomendaría que viajaran, hombre, que salgan de ese mundo autodenominado cómodo en el que nos encontramos, civilizado, y que viajen por África, pero no solamente, que viajen por Asia, que viajen por Australia, que recorran el mundo entero y que vean que la riqueza es la diversidad y que el mestizaje es lo que nos ha hecho progresar y llevar a la humanidad a los estadios en los que nos encontramos. Que vaya a la India y que vea dónde están los mejores informáticos, que vaya a África y que vea dónde están los atletas y los deportistas de élite mejor preparados, y que vaya, pues en fin, a templos budistas y a países como China, donde se almacena el conocimiento y el saber no de siglos, de milenios, desde que mucho antes de que los europeos existiéramos. Bien, como gracias, entidad Eurico. Jurídica y política. Igual, Eso Rubén, ¿cómo resuelves esto que te pudiera decir un supremacista? Y la pregunta de fondo, ¿por qué existen estos WAPs que tú nos estás diciendo? ¿Qué hay? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la esencia de estos señores que se creen más que los demás y que votaron a Donald Trump? Bueno, esa problemática no es exclusiva de los Estados Unidos, es una problemática en el devenir histórico en el cual la hegemonía, por el uso de la fuerza, la hegemonía vino de la raza blanca y por lo tanto hay una imposición sobre otras razas para utilizarlos como esclavos, como mano de obra barata, y por lo tanto hay una superioridad incluso en términos de la interpretación que hacen de textos religiosos. Tú ves perfectamente que Estados Unidos pone ahí incluso en su manera "In God we trust", en Dios confiamos, y se supone que es una sociedad básicamente cristiana. Si apelamos estrictamente a un trabajo de exégesis y hermenéutica, estudios originales e interpretación del cristianismo, no se puede justificar bajo ningún concepto las posturas que no solamente Trump, sino muchos otros, incluso del Partido Demócrata, tienen con respecto a sus semejanzas, tan alejados, por ejemplo, de aquella frase del poeta libanés Gibran Jalil Gibran, que decía:
toda la raza humana es mi tribu. Pero a los seres humanos nos han venido, nadie nace racista como tal. Yo he visto en los Estados Unidos niños chiquititos, afroamericanos, WASP o lo que tú quieras, que no tienen ningún problema. Esto es algo aprendido, es algo que se da en el contexto del tejido social, de la educación, de los medios de comunicación. Por mucho que en Estados Unidos algunos crean que esto ya no existe, es falso, por supuesto que existe. Tan existe que ahorita en el ámbito de la inmigración latinoamericana, que tú sabes bien a qué me refiero, pues está una especie de búsqueda del Martin Luther King latino, porque este racismo y esta xenofobia están queriendo utilizar como chivos expiatorios a los inmigrantes, y dentro de esta lógica mundial que es propia de la raza humana, de la condición humana, y que se supone que las invitaciones religiosas buscan hacer entender al ser humano que nadie es superior a otro, pero nosotros nos hemos encargado de creer que somos superiores con respecto a otros, pero utilitariamente, para explotarlos. Aunque este concepto suene anacrónico, como me dicen muchos, un concepto marxista, pues será el sereno. Pero hay seres humanos explotados y evidentemente esto sigue vigente. Es una utilización de una supuesta superioridad y en una narrativa equívoca en exégesis y hermenéutica para sentirme la raza elegida, el pueblo elegido, la tierra prometida. Te digo esto no solamente por el tema de Israel, te lo digo por Estados Unidos. Está la doctrina del destino manifiesto donde está arraigado esto. ¿Preguntas por qué? Hay que estudiar el destino manifiesto de los Estados Unidos, que se creen la nueva Jerusalén, el nuevo Israel, la nueva tierra elegida, y por eso hicieron lo que hicieron en los Estados Unidos, de arrasar con las comunidades primarias en este continente. O sea que por ahí va el asunto, pero tiene que ver también con criterios económicos, políticos, y de una idea superior, Rubén, que incluso les otorga a Dios, Rubén, equivocada. Rubén, quiero ir a algo aún más preocupante. Muchos críticos han llamado satánicos a los supremacistas blancos por varias cosas, porque siendo evangélicos o cristianos usan la religión para validar la limpieza racial y menospreciar la vida de los demás, otros por usar figuras diabólicas o signos como la cruz en llamas para proclamar su superioridad. Pregunta, más allá del interés por controlar lo que decías tú, el gobierno, el poder, las finanzas, ¿hay alguna creencia diabólica o mística de que haciendo esto alcanzarán el paraíso, el perdón o sabrá Dios qué? Lo pregunto porque si es así, si un sistema de creencias místicas son el fundamento de las decisiones políticas de la actualidad, la humanidad está en peligro. Por supuesto que está en peligro y siempre ha estado en peligro, pero ahora más con toda la cuestión de los recursos atómicos y las ideas religiosas llevadas a esa teoría. Tú mencionaste en alguna parte de la introducción del programa el anticristo. Bueno, es como el antiamor. Todo lo que vaya en contra del amor es antiamor. Para quienes admiramos profundamente la figura de Cristo, todos podemos ser anticristo, en la medida en que vamos en contra de lo que Cristo enseñó, que básicamente se reduce al amor. Por lo tanto, ahí está la gran hipocresía de esta sociedad, que no solamente busca el control de lo político y lo económico, busca el control de las conciencias, busca el control del sentido de la vida, del concepto de qué es la felicidad basada en el hiperconsumo. Es lo que precisamente este neoliberalismo, que el señor Trump no ha llegado a terminar, no nos equivoquemos, ha cambiado de forma. Esta globalización neoliberal, donde yo soy el globalizador y ustedes, bola de babosos, son los globalizados y van a hacer lo que se nos pegue la gana. Dicho de otra manera, el llamado nuevo siglo americano que anunció el señor Bush continúa por otros métodos y con otras formas por el señor Donald Trump. Pero los verdaderos anticristos son todos estos que van en contra del amor, que bombardean países inocentes, que fabrican ataques de armas químicas inexistentes. Todos esos son anticristos y contradicen aquello de que in God we trust. Gracias, Rubén. Eurico, solamente quedan 10 segundos para que cierres ahí con una frase, por favor.
Bueno, me gustaría hacer algunas puntualizaciones. El satanismo nace en Estados Unidos y además en sus distintas escuelas y vertientes. La Iglesia de Set, otro día podemos hablar de eso porque es un tema absolutamente inquietante y apasionante. Hombre, en términos económicos, Trump no es un globalista, es un nacionalista y es un esencialista y lo está demostrando. El presidente de los Estados Unidos tiene que tener mucha más altura moral, altura ética y altura política, por supuesto, de la que ha demostrado, y debería algún día este señor aprender, o alguien debería hacerle ver que debe aprender a disculparse, porque eso también es un rasgo de liderazgo y precisamente, como de otros muchos, carece de él. Por tanto, Trump no puede ser nunca un gran líder. Gracias, Eurico. Rubén, un gran abrazo. Buenas noches. Gracias. Cuando escuche usted que un sistema es el mejor o diga ser el mejor, el más selecto, el más completo, sea un sistema financiero, político, religioso, ideológico, alerta. Póngase alerta porque probablemente sea el primer paso del supremacismo. Al creer que por profesar tales ideas o creencias o pertenecer a tal o cual asociación, etnia o nivel o lo que sea, me hace sentir superior a los demás. La realidad es tan compleja que quizás sea imposible que haya alguien superior. Mire, si usted es religioso o si no es religioso, no importa, solo piense. ¿Usted cree que frente a la inmensidad de miles de millones de estrellas del universo o a la inmensidad infinita de Dios, alguien puede sentirse superior? Es de risa, ¿no? Pero también de peligro, no lo olvide. Buenas noches.